Episodio 1. El cuaderno bajo el altar. El día que el cielo se oscureció sin anunciar tormenta, Clara Ortega supo que algo iba a romperse. No llovía. No tronaba. Solo dejó de mirar. Así lo sintió, como si Dios mismo hubiese cerrado los ojos por un instante eterno. La capilla estaba abandonada. O al menos eso creían los pocos que aún hablaban de ella en el pueblo. En Quindío, entre cafetales y nieblas matutinas, los rumores flotaban como ceniza en misa, que ahí se escuchaban voces sin cuerpos, que una vez una mujer había parido en el altar y el bebé nunca lloró. O que el sacerdote, antes de desaparecer, había enterrado algo que ni el diablo se atrevía a tocar. Clara no creía en leyendas. Estudiaba teología por vocación, no por fe. O eso se decía a sí misma. Hasta que entró por aquella puerta de madera inflamada por el tiempo, y el aire dejó de moverse. Sus pasos resonaron sobre las baldosas polvorientas. El altar seguía allí, cubierto por un manto desgastado, y detrás, una cruz sin Cristo. Lo primero que sintió fue un olor, incienso antiguo, mezclado con algo húmedo, algo que no era del todo tierra, ni del todo humano. Fue al arrodillarse frente al altar que sintió el hueco. Un leve crujido bajo sus rodillas, como si la madera escondiera una respiración contenida. Con las manos temblorosas, levantó el paño y descubrió una tabla suelta. Tiró de ella. No estaba clavada. Como si esperara ser abierta. Dentro, envuelto en tela negra, yacía un cuaderno. No tenía título. La cubierta era de cuero endurecido, con marcas que parecían hechas por uñas o garras. Clara lo tomó, y en cuanto sus dedos tocaron la superficie, la luz que entraba por los vitrales parpadeó. No era su imaginación. Abrió la primera página. Quien toque estas palabras será parte del último juicio. Y el juicio comienza contigo. No era tinta lo que manchaba las letras. Era más espeso. Más oscuro. Un rojo que no se secaba del todo. Clara sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Quiso cerrar el cuaderno. No pudo. Una fuerza invisible le sujetaba la mano. Y entonces vio el nombre. El nombre que nadie más debía ver. El suyo. Escrito con la misma tinta sangrante, al final de la página. Clara Ortega, lectora designada. Sus labios temblaron al pronunciarlo en voz baja, como si al decirlo en alto sellara un pacto no pedido. ¿Qué es esto? Las páginas comenzaron a pasar solas. Una tras otra. Rápido, como si buscaran una historia específica. Y se detuvieron en una frase. Todo comenzó cuando el primer sacerdote cayó su pecado. El papel olía a ceniza y a pecado. Y mientras las campanas invisibles sonaban en su oído, aunque nadie las tocara, Clara comprendió que no estaba sola. El cuaderno la había estado esperando. Episodio 2. El pecado del sacerdote callado. Y hubo un hombre que una vez escuchó la voz de Dios, y decidió no repetirla jamás. Fragmento del cuaderno y... La tinta de aquella página parecía recién derramada. No olía a papel viejo. Olía a confesión interrumpida. Clara leyó despacio, con el corazón en la garganta. La historia comenzaba en 1964, en ese mismo pueblo, cuando un joven sacerdote llamado Padre Julián Montes fue enviado como castigo a la parroquia más olvidada de la diócesis. No había cometido un crimen, al menos no uno legal. Pero había hecho una pregunta que ningún otro se atrevía a pronunciar. ¿Y si Dios ya no escucha porque no le gusta lo que decimos? Lo enviaron a la capilla donde Clara estaba ahora, como si el silencio de ese lugar pudiera curar su osadía. Pero esa iglesia no estaba vacía. La primera noche, mientras rezaba solo ante el altar, escuchó un susurro. No venía del confesionario, ni de la sacristía. Venía de dentro del cáliz. Una voz, femenina, trémula, dolorosa. Julián, yo aún estoy aquí. Pensó que era un truco de su mente cansada. Pero al abrir los ojos, vio lo imposible. El vino del cáliz subía, gota a gota, como si desobedeciera la gravedad, hasta formar una figura líquida, transparente, con forma de una mujer arrodillada. No tenía rostro. Solo manos levantadas hacia él. El sacerdote cayó de rodillas. ¿Quién eres? Soy la oración que nunca dijiste. Soy el nombre que callaste. El perdón que no diste. Padre Julián intentó huir, pero la puerta de la capilla se cerró sola, y la voz se clavó en sus oídos. Si huyes, nunca más confesarás. Pero si te quedas, tu pecado hablará por ti.
Clara leyó todo esto con los ojos abiertos de par en par. El cuaderno temblaba entre sus manos. La historia seguía. Julián se quedó. Durante 7 noches, la figura volvía. Cada vez más nítida. Cada vez más humana. Hasta que la reconoció. Era la joven que él amó en silencio en el seminario. Aquella a la que nunca tocó, pero tampoco defendió. La que fue acusada de herejía y desapareció. El 8º día, la figura le pidió algo imposible. Dame tu voz, y guardaré tu pecado. Y Julián aceptó. Desde entonces, nunca más volvió a hablar. Solo escribía homilías mudas. Pero la iglesia se llenaba. Porque cada vez que leían sus sermones, alguien en el pueblo se confesaba llorando, sin entender por qué. Hasta que un día, alguien abrió el confesionario y lo encontró vacío. Solo había un cuaderno. El mismo que Clara sostenía ahora. Al final de la página, un mensaje escrito con la misma tinta roja. El que guarde el pecado de otro, terminará olvidando el suyo. Pero Dios no olvida. Clara cerró el cuaderno. El silencio en la capilla era total. Pero entonces, la puerta del confesionario crujió. No había nadie allí. Excepto un cáliz que goteaba vino, hacia arriba. Episodio 3. El niño que recordaba antes de nacer. Mi madre pensó que estaba inventando. El cura pensó que era el demonio. Pero yo solo quería que alguien creyera que antes de ser niño, fui algo más. Testimonio anónimo, cuaderno 2. Clara hojeó el cuaderno número 2 con manos aún temblorosas por lo que había leído la noche anterior. Esta vez, las letras parecían más suaves, más redondas, como si hubieran sido escritas por una mano pequeña. Como si aquel que confesó apenas supiera escribir. Tenía 5 años cuando recordé lo primero. Así empezaba el relato. Mateo, un niño nacido en un pueblo cercano, había comenzado a decir cosas extrañas desde los 2 años. No cosas típicas de un niño imaginativo. No. Decía frases como: antes de que me llamaras Mateo, me llamaban Fuego. Allá arriba, nadie duerme. Solo esperan. Yo no quería volver, pero me empujaron. Su madre lo llevó a médicos. Le dijeron que era superdotado. Pero cuando el niño comenzó a dibujar lugares que no existían en la Tierra, la ciencia dejó de tener respuestas. Uno de los dibujos mostraba una puerta flotando sobre un lago negro. En la puerta, una inscripción en un idioma que ningún adulto reconoció. Pero Mateo sí. Es el lugar donde Dios me dijo que aún no era hora. Un sacerdote fue a visitarlo. Al principio creyó que era un caso de posesión. Mateo lo miró y le dijo: tú también estuviste allí. Pero olvidaste. El cura se fue sin decir palabra. Una noche, la madre encontró al niño llorando en la sala. ¿Qué te pasa, mi amor? No quiero olvidar más, mamá. No quiero olvidar quién era. Clara sintió un nudo en el estómago. Porque a medida que leía, cada palabra parecía activar algo en su propia memoria. Como si el texto no solo contara una historia, sino que también llamara algo dentro de ella. El cuaderno relataba que Mateo comenzó a escribir cosas mientras dormía. Frases sin sentido aparente. Una de ellas decía: cuando los que recuerdan sean suficientes, el velo caerá. Y otra: Clara también estuvo allá. Clara soltó el cuaderno. Miró a su alrededor. El aire se volvió espeso. Esa frase no estaba allí antes, ¿o sí? Volvió a mirar la página. Ya no decía Clara. Decía: tú también estuviste allá. La letra se estaba transformando. El cuaderno la leía a ella. El último párrafo del testimonio decía: el día que dejé de recordar, me enfermé. Perdí la vista por 3 días. Y cuando la recuperé, ya no veía lo mismo. Vi rostros detrás de los rostros. Oí oraciones escondidas detrás del silencio. Desde entonces, no soy solo Mateo. Soy lo que quedó de lo que fui. Clara cerró el cuaderno con fuerza. Pero no antes de ver una nota escrita en una esquina. Tú también fuiste algo más antes de ser Clara, ¿recuerdas? Episodio 4. Las visiones de la pecadora bendita. Cada vez que pecaba, no sentía culpa. Sentía luz. Fragmento del cuaderno 3. Afuera llovía, pero la capilla estaba en silencio absoluto. Clara, con el corazón aún atrapado en los ecos del niño que recordaba antes de nacer, abrió el siguiente cuaderno.
El cuero olía distinto, a flores marchitas y a carne. Había una rosa prensada entre las primeras páginas. No estaba seca del todo. Y debajo, escrito a mano con tinta morada: este no es un testimonio. Es una confesión que no quiero que me perdonen. La historia no llevaba nombre, pero comenzaba así. Tenía 29 años cuando vi la luz por primera vez. No fue en misa. No fue rezando. Fue mientras me desnudaba para un hombre que no era mi esposo. Clara tragó saliva. Las palabras no eran vulgares. Eran sinceras, crudas, dolorosamente bellas. Pensé que era el pecado entrando. Pero no. Era Dios, mirando desde dentro. La mujer que se hacía llamar simplemente la bendita afirmaba que cada vez que se entregaba a un acto de deseo, una luz descendía del techo, sin lámparas, sin velas. Y en esa luz, a veces veía siluetas. A veces, escuchaba nombres. Nombres de mujeres. De mártires. De monjas. De vírgenes olvidadas. No era placer lo que buscaba. Era la única manera de sentir que él aún me hablaba. La iglesia la rechazó. Su confesor le pidió exorcismo. Pero ningún demonio salió. Porque no había demonio. Solo una necesidad santa de sentirse vista. Descubrí que mientras más me entregaba, más clara era la luz. Pero también, más breve. Un día, después de un encuentro con un desconocido que lloró al tocarla, la luz no bajó. Solo escuchó una frase, como un eco desde los vitrales rotos: la gracia se agota si no se ama con el alma. Desde entonces, cada vez que caía en el acto, la luz se apagaba un poco más. Y en su lugar, empezaron a aparecer sombras. No oscuridad total. Sombras que parecían conocerla. Sombras que le rezaban a ella. Clara leyó con el pecho apretado. No sabía si sentía repulsión o identificación. El cuaderno era como un espejo borroso. El final decía: me llaman pecadora. Me llaman hereje. Pero si amar con el cuerpo me acercó a Dios más que cualquier oración, ¿de verdad fui yo la que se equivocó? Y si estás leyendo esto, es porque tú también has sentido esa luz. En la hora menos santa. Clara soltó el cuaderno. Sintió calor en el pecho. Un calor real. Casi físico. Se levantó. Miró al altar. Y por un segundo, una chispa de luz descendió del techo, solo para desaparecer al parpadear. Episodio 5. El pueblo donde nadie moría sin confesar. Aquí, la muerte no llega si no has hablado con Dios. Pero a veces, Dios no quiere escucharte. Inscripción en la puerta de la iglesia de El Remanso. El cuaderno número 5 era más delgado, pero cada página parecía más pesada. Clara lo sintió al tocarlo. No era solo papel, era memoria empapada en algo más espeso que el tiempo. La historia comenzaba con un mapa dibujado a mano. Un lugar llamado El Remanso, oculto entre montañas, sin carreteras visibles, como si no quisiera ser encontrado. Y al lado del mapa, una advertencia. Solo los que tienen algo que confesar pueden entrar. Solo los que confiesan, pueden salir. Clara leyó, y el aire pareció enfriarse alrededor suyo. El cuaderno relataba la llegada de un forastero, un médico llamado Gabriel, enviado por la diócesis para investigar por qué, desde hacía 40 años, nadie del pueblo había muerto por causas naturales. Ni infartos. Ni cáncer. Ni siquiera vejez. La gente envejecía, sufría, pero no moría, hasta que confesaba. Y no cualquier confesión. Debía ser la más profunda, más vergonzosa, más real. Hasta que no sangraba el alma por la boca, la muerte no tenía permiso. Gabriel, al principio escéptico, presenció su primer caso en su segunda noche, un anciano en cama, con los ojos llenos de súplica. El cura del pueblo llegó, se sentó al lado, y el hombre susurró algo que nadie más escuchó. Y entonces murió. Silencioso. Tranquilo. Como si alguien hubiera dicho: ya puedes irte. Gabriel comenzó a preguntar. Pero la gente no hablaba. Tenían miedo. No a la muerte, sino a la confesión misma. Porque cada confesión traía consecuencias. A veces, después de hablar, el confesado desaparecía. No el cuerpo. El alma. No todos están preparados para que el cielo escuche lo que de verdad somos. Había un hombre que llevaba 76 años sin hablar una palabra. Nadie conocía su voz.
Nadie lo había visto dormir. Se decía que su alma había sido sellada. Cuando el médico lo visitó, el hombre escribió en un papel: si confieso, el pueblo cae. Y debajo: hay pecados que sostienen lugares. Clara sintió un escalofrío correrle por la columna. Las palabras parecían tener eco en la capilla vacía. El final del cuaderno relataba cómo Gabriel desapareció. La última anotación no era suya, sino del mismo hombre mudo. El remanso existe porque el primer sacerdote decidió no absolver. Y cuando el perdón es negado, la muerte se detiene. A veces, confesar no libera. Encadena. Clara cerró el cuaderno con la sensación de que alguien, en algún lugar, aún estaba esperando poder morir. Y por un instante, creyó escuchar en su oído una voz ajena, ronca, lejana. ¿Tú ya confesaste lo que escondes? Episodio 6. El ángel que nunca tocó el suelo. No descendí por fe. Descendí por error. Y ese error, me vio. Fragmento del cuaderno vi. La primera página del cuaderno estaba casi en blanco. Solo una frase, escrita con caligrafía perfecta, en el centro. No mires al cielo si no estás dispuesto a sostener su peso. Clara sintió que esa advertencia no era simbólica. El aire en la capilla parecía más denso, como si la atmósfera misma se inclinara hacia ella. Abrió el cuaderno. La historia hablaba en primera persona. Una voz que no firmaba con nombre, solo con un título: El testigo del aire. Comenzaba con una visión. Lo vi suspendido entre el campanario y la luna. No volaba. No caía. Solo existía, en el punto exacto donde Dios aún dudaba. Clara leyó sin parpadear. El testigo decía haber visto al ángel por primera vez cuando tenía 12 años, la noche en que robó por hambre. No en una iglesia. No en un altar. En el mercado, entre tomates podridos y monedas mojadas. Fue justo después del pecado que lo vio. Un cuerpo inmenso. No alado, sino hecho de pliegues de luz viva, con los ojos cerrados, flotando a pocos metros del suelo. Y lo supe. Supe que si tocaba el suelo, algo en el mundo se rompería para siempre. Durante años, el testigo lo vio aparecer en momentos de duda moral, después de mentir, de besar por miedo, de herir sin querer. Cada vez, el ángel estaba más cerca del suelo. No venía a juzgarme. Venía a recordarme lo que estaba a punto de olvidar. Que todavía era visto. Que todavía había peso en lo invisible. Pero no podía hablar. Y no podía pisar. Porque su condena era esa, ser testigo sin presencia. Hasta que un día, el testigo cometió el pecado que ya no era salvable. No lo dice. Solo lo sugiere. Crucé un límite que incluso Dios no nombró. Y esa noche, el ángel abrió los ojos. Fue la única vez. Y no fueron ojos humanos. No fueron ojos celestiales. Fueron ojos de eternidad. Ojos donde cada acto, cada pensamiento, cada intención estaba grabada como en fuego transparente. Clara sintió un nudo en el pecho. Las palabras no eran metáfora. Se sentían recordadas, no leídas. El testigo describe que en ese instante, el ángel habló sin boca. No ha sido perdonado. Pero ha sido visto. Y a veces, eso es peor. El cuaderno terminaba con una sola imagen, un dibujo a lápiz. Un ángel flotando a 1 centímetro del suelo. Con una lágrima cayendo, que nunca lo tocaba. Y abajo, una frase escrita en letra de niño. El día que toque la tierra, Dios dejará de mirar. Clara cerró el cuaderno con la respiración entrecortada. Y al levantar la vista, la vela sobre el altar se apagó sin viento. Episodio 7. La noche que Jesús bajó sin decir su nombre. No dijo que era él. No hizo milagros. Solo se sentó frente a mí y me miró. Y eso fue suficiente para quedarme ciego de este mundo. Y empezar a ver el otro. Fragmento del cuaderno 7. El cuaderno tenía olor a humo. Clara lo notó apenas lo abrió. No a tabaco. No a incendio. Era el olor de algo que había sido quemado con intención, y aún así decidió sobrevivir. La historia estaba firmada por un nombre tachado. Pero debajo, alguien escribió en tinta roja: lo que ves no es mío. Lo que viví, tampoco. La narración comienza a las 3:33 de la madrugada, una hora que se repetía cada noche para el protagonista. Insomnio crónico. Pesadillas de infancia. Hasta que una noche, ya no soñó.
Solo despertó con la certeza de que alguien estaba en la sala. No escuché pasos. No vi sombras. Solo supe, como si mi alma hubiera reconocido algo antes que mis ojos. La figura estaba sentada. No vestía túnica. No tenía corona. Solo llevaba una camisa blanca, desabotonada en el cuello. Y unos pies descalzos, cubiertos de polvo, como si hubiera caminado desde muy lejos. No me preguntes cómo lo supe. No dijo, yo soy. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, mi pecado se escondió. El protagonista intentó hablar. No pudo. Quiso cerrar los ojos. No le obedecieron. La figura no se movía. Solo lo miraba. Y en esa mirada, él vio cosas que no eran suyas. Vio un desierto que gritaba el nombre de un traidor. Vio una cruz construida por hombres que no creían en ella. Vio una lágrima que caía desde el cielo y se congelaba antes de tocar la tierra. No me habló con palabras. Me habló con recuerdos que yo nunca viví. A las 3:35, la figura se levantó. Caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, le tocó los ojos. Y todo cambió. No quedé ciego de oscuridad. Quedé ciego de lo humano. Desde entonces, ya no veo rostros. Solo intenciones. Desde ese día, el protagonista no volvió a dormir. Tampoco volvió a mentir. Porque cada vez que lo intentaba, sentía una presión en los ojos. Como si la verdad aún viviera allí, esperando que él no la traicionara. El cuaderno termina con una nota escrita de forma temblorosa. No sé si fue Jesús. Pero si no lo fue, entonces hay algo aún más santo, que tampoco necesita nombre. Clara cerró el cuaderno. La hora en su reloj, 3:33 de la madrugada. Y por primera vez, sintió que alguien la estaba mirando, desde adentro. Episodio 8. El silencio que se escucha. El silencio no es ausencia. Es presencia sin permiso. Anotación a lápiz en la contracubierta. Cuando Clara abrió el 8º cuaderno, se quedó inmóvil. No tenía texto. Cada página estaba en blanco. Ni una palabra. Ni un símbolo. Pero el cuero de la cubierta vibraba suavemente en su palma, como si el cuaderno tuviera pulso propio. Lo hojeó. Rápido. Nada. Hasta que lo cerró, y escuchó una voz. No venía del cuaderno. Venía de dentro de su propia mente. ¿Qué parte de ti dejaste de oír cuando aprendiste a hablar? Clara retrocedió. Miró el altar. Nada. Solo la vela parpadeando. Volvió a abrir el cuaderno. Página en blanco. Pero entonces, sin leer, supo lo que decía. No lo vio. Lo escuchó. El primer sonido que escuchaste fue la voz de Dios, antes de tener oídos. Y después la olvidaste. El silencio se volvió denso. No era vacío. Era presión. Como si cada centímetro de aire alrededor suyo tuviera una intención. Clara intentó escribir en una página. La tinta desapareció al tocar el papel. Entonces, una página del medio se soltó sola. Flotó hacia el suelo. Y al caer, Clara escuchó un grito. No de horror. De recuerdo. La página estaba en blanco. Pero su mente estaba llena. Todo lo que nunca dijiste, este cuaderno ya lo oyó. La voz dentro de ella cambió de tono. Ya no era masculina. Ni femenina. Era suya, pero con palabras que nunca se atrevió a pensar. Clara, tú no viniste a leer los cuadernos. Viniste a terminar de escribir el último. Se le heló la sangre. Porque no sabía si acababa de imaginar eso, o si había sido dictado desde otro plano. Las páginas comenzaron a pasar solas. Y en cada paso, Clara escuchaba cosas que no tenían texto. El llanto de su madre cuando la dejó en el internado. El nombre del primer hombre que la tocó sin amor. La oración que repitió por años, sin creerla. Este cuaderno no necesita tinta. Solo necesita que te quedes en silencio, lo suficiente como para oírte. Clara cerró el cuaderno con manos sudadas. Pero antes de soltarlo, en la última página blanca, algo apareció. No escrito. Tallado desde dentro del papel. El que escucha el silencio, empieza a recordar lo que su alma no olvidó. Episodio 9. El último exorcismo fue en mí. Me entrenaron para sacar demonios de otros. Pero nunca me dijeron qué hacer cuando el demonio no quería salir de mí.
Fragmento del cuaderno 9. El cuaderno era más grueso que los anteriores. Lomo desgastado. Márgenes manchados de algo que no era sangre, pero tampoco tinta. Clara lo abrió y encontró una inscripción en latín. Non omnis tenebra est ajena. No toda oscuridad es ajena. El relato era del padre Esteban Ruiz, exorcista designado en la región durante casi 20 años. Reconocido por el Vaticano. Temido por demonios. Respetado por la Iglesia. Pero esta no era su biografía. Era su confesión final. Durante años escuché voces que no eran mías. Pero siempre creí que era parte del combate. Nunca imaginé que alguna de ellas me estuviera hablando desde dentro. La historia relataba un caso en particular. Una joven llamada Teresa. Posesión clásica. Lenguas antiguas, fuerza sobrenatural, negación de lo sagrado. Padre Esteban inició el rito. Todo parecía avanzar según el protocolo. Hasta que, en pleno exorcismo, la joven dejó de gritar. Y le dijo, con voz suave: «Ya no estoy aquí. Ahora estoy contigo». El sacerdote se quedó inmóvil. La joven se desplomó. Libre. Sanada. Y desde esa noche, él comenzó a oírla en sus sueños. Primero fueron susurros. Luego órdenes. Después, burlas. Tú rezas con miedo. Tú bendices con manos sucias. Tú expulsas lo que tú mismo invocas. Tú no eres exorcista. Eres altar de lo que niegas. Padre Esteban luchó en secreto. Ayunó. Rezó. Se flageló. Pero la voz no se fue. Hasta que una noche, en el silencio absoluto de la sacristía, preparó su última ceremonia. Pero esta vez, el poseído era él. Me até las muñecas con rosarios. Me encerré en el confesionario. Y frente al espejo del altar, comencé a gritar las palabras sagradas. Nadie lo asistía. Nadie lo escuchó. Excepto lo que habitaba dentro de él. Y lo peor fue cuando respondió. Con su propia voz. Dios ya no quiere este cuerpo. Pero yo aún tengo fe en ti. Las paredes temblaron. El cáliz se quebró solo. El espejo no mostró su reflejo. Clara no podía dejar de leer. Era como ver a alguien arrancarse la piel del alma a través de las palabras. El relato no tenía final claro. Solo una frase, escrita con letras descompuestas, como si la mano no supiera si temblar por miedo o por liberación. No logré sacarlo. Pero logré conocerlo. Y a veces, conocer el demonio que llevas. Es la única forma de no adorarlo. Clara cerró el cuaderno, y por un segundo, su reflejo en el vidrio del cáliz parpadeó. Ella no lo hizo. Episodio 10. El santo que olvidó su propósito. No sabía orar. No recordaba su nombre. Pero donde él pisaba, las rosas crecían entre los escombros. Fragmento del cuaderno X. El cuaderno estaba envuelto en una tela blanca manchada de barro. Clara la desató con delicadeza. Dentro, las páginas eran más suaves, como si hubieran sido escritas con manos que no sabían lo que hacían, pero sí lo que llevaban dentro. En la primera hoja, una frase. A veces, el olvido es una forma de protección divina. La historia hablaba de un hombre. Sin apellido. Sin pasado. Lo llamaban simplemente Abel. Lo encontraron caminando descalzo por una carretera rural en Antioquia, con los pies ensangrentados y la mirada perdida. No hablaba. No pedía ayuda. Solo señalaba hacia el cielo y sonreía. Lo llevaron a un convento. Lo creyeron enfermo. Pero esa misma noche, una monja ciega desde su niñez comenzó a ver. No hizo nada. Solo pasó al lado de ella, y sus ojos despertaron. Desde entonces, comenzaron a seguirlo. Donde él dormía, los animales enfermos sanaban. Donde él rezaba en silencio, la lluvia caía donde hacía meses no llovía. Y donde él lloraba, los muertos soñaban con volver. Pero Abel no sabía quién era. No predicaba. No leía la Biblia. No respondía preguntas. Solo decía una frase. Todavía no me acuerdo, pero sé que vine por algo. Clara sintió un escalofrío mientras leía. Porque el cuaderno no lo pintaba como un santo canonizado, sino como alguien demasiado humano, para no ser divino. Los rumores llegaron al Vaticano. Mandaron observadores. Querían pruebas. Milagros documentados.
Testimonios verificados. Pero cuando llegaron, Abel desapareció. Se esfumó como si nunca hubiese existido. Solo dejó una hoja escrita a mano, clavada en la madera de su cuarto. El día que recuerde quién soy, se acabará la necesidad de milagros. Años después, lo vieron en otra ciudad, ayudando en un hospital, cuidando a ancianos. Siempre callado, siempre con la misma sonrisa. Una enfermera dijo que una vez lo oyó murmurar algo mientras cambiaba una venda. Dios me escondió dentro de mí mismo, para que nadie me encontrara antes de tiempo. Y entonces, un día, sin aviso, recordó. Lo vieron detenerse en medio de un pasillo, con la mirada fija en una cruz. Soltó la bandeja, cerró los ojos y susurró: «Ya sé para qué vine». En ese instante, todos los relojes del hospital se detuvieron por un minuto exacto. Y cuando volvieron a andar, Abel ya no estaba. Clara cerró el cuaderno con un temblor suave en los dedos. Porque en la última página, escrita con la misma letra de Abel, decía: «Si estás leyendo esto, es porque tú también olvidaste algo sagrado». Episodio 11. El lugar donde Dios nunca entró. No todo lo sagrado es luminoso. Hay sitios que fueron construidos para guardar a Dios, y terminaron protegiendo su ausencia. Fragmento del cuaderno 11. El cuaderno estaba frío. No como un objeto, sino como una promesa no cumplida. Clara lo sostuvo unos segundos antes de abrirlo, como si su alma supiera que algunas verdades no quieren ser tocadas, solo respetadas. La primera página tenía un dibujo, un edificio de piedra, sin cruz, sin campanario. Solo un bloque silencioso con una puerta negra, sin manija. Abajo, escrito con tinta desgastada: Monasterio de Santa Penumbra fundado. Abandonado. Olvidado. La historia comenzaba con una nota de una monja anciana, Sor Inés, única sobreviviente del lugar. Decía que el monasterio fue construido en el siglo XIX, bajo una visión mística que nunca fue revelada al Vaticano. Según ella, una mujer, nunca nombrada, recibió una instrucción directa en sueños: construye un lugar donde ni siquiera Dios pueda entrar sin ser invitado. El monasterio fue erigido en 7 meses. Sin planos. Sin arquitectos conocidos. Solo con oraciones y silencio absoluto. Desde el primer día, las monjas que entraban juraban voto de voz y de memoria. Ninguna debía hablar del sitio. Ninguna debía recordar lo que había dentro de la habitación del fondo. Una puerta sin cerradura. Sin marco. Sin sombra. Esa puerta nunca fue abierta. No porque no pudiéramos, sino porque algo en nosotras sabía que no debíamos. Testimonio de Sor Inés. Durante décadas, el monasterio funcionó como un lugar de retiro para mujeres que habían perdido la fe, o la habían sentido demasiado fuerte como para seguir entre los vivos. Pero una noche, una de ellas, la hermana Lucía, comenzó a soñar con la puerta. Decía que del otro lado, alguien lloraba. No un demonio. No un alma. Dios. Dios no podía entrar. Porque nosotros, en nuestra devoción ciega, habíamos creado un espacio donde incluso él necesitaba permiso. Lucía rezó. Ayunó. Suplicó. Y una madrugada, tocó la puerta. Nadie sabe si se abrió. Solo saben que desde esa noche, las paredes comenzaron a llorar agua salada. Los espejos se empañaban con nombres que nadie recordaba haber escrito. Y las oraciones ya no sonaban igual. No era posesión. Era presencia interrumpida. Clara seguía leyendo sin respirar. La historia terminaba con una frase escrita al margen, temblorosa. El verdadero infierno no es donde Dios castiga, sino donde ya no entra. Y al cerrar el cuaderno, encontró dentro un pequeño papel arrugado. No estaba pegado. No parecía parte del cuaderno. Lo abrió. Una sola frase, escrita a mano. ¿Y tú? ¿A qué parte de ti no dejas entrar a Dios? Episodio 12. El alma que se reescribió. Volví a la vida. Pero no regresé sola. Lo que entró en mí traía recuerdos que no eran míos. Y un propósito que me quedaba grande. Fragmento del cuaderno 12. Clara notó algo diferente en este cuaderno. La tinta parecía haber sangrado sobre las páginas, como si cada palabra hubiera atravesado una capa invisible del alma antes de ser escrita. La historia comenzaba en una camilla. Una mujer joven, Elena Calderón,
Había sufrido un paro respiratorio durante una operación menor. 3 minutos sin oxígeno. Declarada clínicamente muerta. Pero a los 4 minutos y 14 segundos, abrió los ojos. No gritó. No lloró. Solo preguntó: ¿cuál de todas soy ahora? Los médicos pensaron que deliraba. Pero Elena hablaba con certeza. Recordaba cosas que nunca vivió. La ejecución de un mártir en Roma. Una oración dicha en arameo al pie de una cruz. Un hijo que nunca tuvo, pero por el que aún sentía culpa. No regresé como yo. Regresé con partes de otras almas. Y una página nueva, en blanco. Pero no era libre de escribir lo que quisiera. Ya había alguien dictando. Comenzó a escribir compulsivamente. Palabras que no entendía. Lenguas muertas. Y cada vez que terminaba un fragmento, alguien la visitaba. Una mujer con cicatrices invisibles. Un anciano con ojos de niño. Un sacerdote que nunca hablaba, pero olía a incienso quemado. Todos decían lo mismo. Tu alma fue reescrita. Para sostener lo que viene. Elena intentó volver a su vida. Pero su reflejo ya no reaccionaba igual. A veces, lo veía moverse antes que ella. O quedarse quieto, cuando ella parpadeaba. Su madre comenzó a tener sueños con una niña que no era Elena, pero la llamaba mamá. Y un día, al entrar en una iglesia, las velas se apagaron solas. No era el demonio. Era un alma híbrida. Un documento divino modificado a mano. Ya no era solo mía. Era compartida. El cuaderno terminaba con una carta escrita por Elena, sin destinatario. Si estás leyendo esto, quizás tú también sientes que partes de ti ya no te pertenecen. Que hay fragmentos de memorias, de sensaciones, de dolores, que no son tuyos, pero viven en ti. No estás loco. Estás cargando un alma reescrita. Porque algo, o alguien, decidió que aún no era tiempo de morir. Y te convirtió en testamento viviente. Clara cerró el cuaderno lentamente. Sintió su pecho latir, como si hubiera alguien más latiendo con ella. Y durante un instante, no estuvo segura si los recuerdos de su infancia eran realmente suyos. Episodio 13. El reloj que marcaba el juicio final. El tiempo no se mide en segundos, sino en secretos revelados. Y cuando todos se abran, el tic-tac será grito. Fragmento del cuaderno 13. Era de madrugada cuando Clara volvió a entrar a la capilla. La lluvia golpeaba los vitrales como si quisiera entrar. Pero adentro, el aire estaba inmóvil. En el altar colgaba un antiguo reloj de péndulo, olvidado por los siglos. Nunca se movía. Estaba allí desde el primer día, y nunca marcaba la hora. Hasta ahora. Apenas Clara cruzó el umbral con el cuaderno en las manos, el reloj comenzó a andar. No con el ritmo de un reloj normal, sino con un latido irregular, como si marcara un corazón a punto de estallar. Abrió el cuaderno. La primera página no tenía texto. Solo una marca roja, como una herida abierta, que cruzaba el papel, hasta tocar el borde inferior. Este no es un diario. Es un cronómetro. Y se activó contigo. El texto aparecía a medida que Clara leía. No estaba allí antes. Lo sabía. La siguiente línea la dejó sin aliento. Tú eres la última testigo antes del juicio. Clara retrocedió. Miró el reloj. 3:33 de la madrugada. El péndulo se balanceaba más rápido. Siguió leyendo. La historia no hablaba de nadie más. Hablaba de ella. De su infancia. De sus dudas. De la noche exacta en que perdió la fe. Y de la noche aún más exacta en que alguien, o algo, decidió devolvérsela, en forma de cuadernos. Todo fue un diseño. Cada página leída. Cada visión comprendida. Cada silencio tolerado. El cuaderno decía que había un tiempo para cada revelación. Y que cuando el lector indicado llegara al número 13, el cielo pediría cuentas. El reloj no mide el fin del mundo. Mide el fin del velo. Cuando el velo caiga, ya no habrá fe. Solo verdad. Clara sintió como el suelo temblaba suavemente bajo sus pies. El reloj ya no marcaba horas. Marcaba palabras. Con cada tic, confesión. Tic, memoria. Tic, reescritura. Tic, juicio. Tic, Clara. Se volvió hacia él.
La esfera del reloj tenía ahora un solo número, 1. Abajo, un grabado había emergido mágicamente en la madera. Fuiste elegida no para leer, sino para abrir lo que nadie más se atrevió. Y debajo, el último cuaderno no se escribe con tinta, se escribe con actos. Clara cayó de rodillas, porque por primera vez en su vida, entendió que no había estado leyendo una historia. Había estado leyendo una profecía viviente. Y el reloj no marcaba el fin del tiempo, marcaba el comienzo de su misión. Episodio 14. El cuaderno que me escribía a mí. Pensé que estaba leyendo una historia, pero las palabras sabían mi nombre antes de que yo lo pronunciara. No las descubrí. Me estaban esperando. Últimos fragmentos del cuaderno 14. Clara tardó más de lo habitual en abrir el cuaderno. Tenía la sensación de que, si lo hacía, algo se rompería en el tejido de lo real. La tapa estaba sellada con un hilo rojo. No de tela. Parecía un capilar vivo, aún tibio. Al romperlo, no hubo polvo. No hubo olor. Solo silencio absoluto. Como si incluso el mundo se hubiera detenido a mirar. La primera página ya no era de papel. Era de piel. Y escrito con una caligrafía que imitaba la suya, estaba el inicio. Mi nombre es Clara Ortega. Y esta no es mi lectura. Esta es mi escritura, aunque no soy yo quien escribe. Clara sintió un tirón en el pecho. El cuaderno estaba narrando sus pensamientos en tiempo real. Cada palabra que pasaba por su mente aparecía segundos después en la página. Intentó cerrar el cuaderno. No pudo. Intentó romper una hoja. No pudo. Intentó pensar en blanco. Pero el cuaderno escribía eso también. Clara intenta vaciar su mente. Fracasa. Porque la mente que intenta vaciarse ya está siendo escrita por alguien más. Y luego, la frase que la dejó inmóvil. Ella aún no sabe que ya está en la última página. Clara respiró hondo. Miró a su alrededor. Todo seguía igual. Pero dentro de ella, algo sabía que no volvería a ser igual nunca más. El cuaderno comenzó a proyectar imágenes mentales. No con dibujos. No con visiones. Sino con recuerdos que no había vivido. Un bosque donde ardía una Biblia abierta. Un niño escribiendo el nombre de Clara, antes de nacer. Una anciana que, al mirarla, susurraba, «Tú eres la palabra que falta». Las últimas páginas eran más finas, casi transparentes. Y entonces, una línea apareció sola, como dictada desde otro plano. Este cuaderno no es para leer. Es para completar. Y debajo. El lector no era quien buscaba respuestas. Era quien cargaba la siguiente parte de Dios. Clara sintió como su mano comenzaba a moverse sola. No con miedo, sino con reconocimiento. Estaba escribiendo. Pero no elegía lo que escribía. Las palabras brotaban como si siempre hubieran estado allí. Como si cada célula de su cuerpo solo hubiera sido creada para recordar esa escritura exacta. Y al final de la página, apareció la frase que cerraba el círculo. El último cuaderno no se escribe con tinta ni memoria. Se escribe con quien fuiste. Y con quien estás a punto de dejar de ser. Clara bajó la vista. En la última hoja, ya no había texto. Solo un hueco, en forma de espejo. Y cuando se miró, su reflejo estaba leyendo en voz alta, lo que aún no había escrito. Episodio 15. Yo soy la última página. Las profecías no terminan cuando se cumplen. Terminan cuando alguien las escribe, desde adentro. Fragmento final del cuaderno 15. Clara no sabía cuánto tiempo había pasado desde que abrió el último cuaderno. O tal vez fue él quien la abrió a ella. El aire en la capilla ya no era aire. Era espera. Como si los ángeles contuvieran el aliento. Como si el universo se inclinara levemente hacia ella. El cuaderno no tenía páginas. Solo una superficie viva, que latía suave bajo sus dedos. No había palabras. Porque las palabras, ya la habitaban. No necesitas leerme. Porque tú eres lo que queda por decir. Esa fue la primera frase que no leyó, sino que escuchó desde su pecho. Entonces lo entendió. Todos los cuadernos anteriores eran ecos. Preparaciones. Susurros desde los bordes del velo. Pero este era el velo. Y ella, el cuerpo que lo sostenía. Comenzó a recordar. No como memoria humana.
sino como un despertar de alma antigua. Recordó la primera vez que vio una cruz y sintió miedo. Recordó la noche en que oró sin saber a quién. Recordó el instante exacto en que alguien la escogió, mucho antes de que su madre supiera su nombre. Y entonces apareció la escritura, directamente en su piel. Tú no fuiste elegida para entender los cuadernos. Fuiste elegida porque eres el último de ellos. Clara miró sus manos. Cada línea de su palma brillaba con frases incompletas. Versículos sin Biblia. Verdades sin templo. La última página nunca se imprime. Se vive. El altar comenzó a resplandecer. No con luz, sino con sentido. Las paredes susurraban. Los vitrales lloraban colores que no existían en la tierra. Y el reloj, ese maldito reloj que marcaba lo imposible, se detuvo. 12. El cuaderno vibró una última vez. Y en su superficie, solo apareció una línea. No escrita con tinta, sino con todo lo que ella fue. Yo soy la última página. Y esta es la primera vez que Dios me lee. Clara cerró los ojos. No para huir, sino para abrirse completamente. Porque entendió que su vida no fue una historia. Fue una oración. Y al fin, había sido pronunciada.